En este video les voy a enseñar otro método para hallar raíces o ceros de una ecuación, que es el método de la bisección. Ya hemos visto otros métodos como por ejemplo el de Newton-Raphson o el de la secante. Y bueno, este no es tan sofisticado como esos de ahí, pero también sirve. Y de hecho tiene una ventaja sobre esos de ahí, que ya les voy a explicar más adelante. Como es de costumbre, les voy a implementar el código en Python y en MATLAB también. Bueno, antes que nada no olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones y de seguirme en todas mis redes sociales para que no se pierdan de ningún contenido. Bueno, como ya les dije, el método de la bisección sirve para hallar raíces o ceros de una ecuación y se basa en este famoso teorema del análisis real que se llama el teorema de Bolzano. Me dice, sea f una función continua en el intervalo cerrado a, b, tal que f de a por f de b es menor a 0, entonces existe un c en el intervalo abierto a, b, tal que f de c es igual a 0. Bueno, esto es uno de esos teoremas de la matemática que nos dicen, bueno, existe esto, pero no nos dice cómo encontrarlo. Ahí es donde entra el método de la bisección o Newton-Raphson o el método de la secante, que son métodos numéricos que nos van a ayudar a hallar los ceros o raíces de estas ecuaciones. Ok, entonces podemos aproximar una solución de la ecuación f de x igual a 0 dividiendo el intervalo inicial en dos subintervalos iguales. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta parte de la oración? Si yo quiero dividir un intervalo en dos subintervalos iguales, voy a tener que calcular primero el punto medio de ese intervalo inicial. Entonces, como pueden ver aquí en la imagen, yo calculo mi P1, que es el punto medio entre A y B. Ok, entonces así divido mi intervalo A, B en dos subintervalos iguales. Y ahora me quedo con aquel donde f de x cambia de signo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo A, f de A es positivo. Aquí tengo P1, que es el punto medio. F de P1 es positivo, entonces no me sirve. Me quedo con el otro subintervalo, porque en este otro subintervalo tengo f de P1, que es positivo, y f de B, que es negativo. Entonces ahí f cambia de signo. Entonces este es el subintervalo con el que me quedo. Y bueno, vuelvo a hacer el mismo proceso, es decir, calculo el punto medio entre P1 y B y veo con cuál me quedo. Y repito este proceso hasta que se verifique algún criterio de parada, que ya vamos a ver cuál es. Bueno, entonces esa es toda la teoría. Como pueden ver, no es tan difícil, no involucra derivadas, no involucra diferencias finitas ni nada por el estilo. Entonces yo me voy a MATLAB y lo que voy a hacer es lo siguiente. Function R, que va a ser la raíz, bisección, F, le voy a pasar de parámetros A, B y la tolerancia. Entonces lo primero que voy a hacer es una validación. No le puedo pasar cualquier intervalo a f, porque si le paso un intervalo inicial donde f no cambia de signo, no me va a servir. Entonces voy a decir, si f de a por f de b es mayor a 0, entonces voy a decir intervalo no válido y ahí muere el programa. Intervalo no válido, return. Eso quiere decir que ahí termina. Bueno, pero en caso de que sí sea un intervalo válido, es decir, donde f de a sea positivo o negativo y f de b sea lo contrario, entonces lo primero que vamos a hacer es declarar un error muy grande en un principio, por ejemplo 1000. Voy a decir x anterior es igual a 0, ya les voy a explicar qué es este x anterior. Y n es igual a 1, es el número de iteraciones, porque bueno, yo no le voy a pasar a este programa el número de iteraciones, sino que va a tomarse las que necesite dependiendo de la tolerancia que yo le paso. Ok, ahora aquí voy a hacer una cosa un poco tal vez nueva, que no he hecho en los anteriores videos, y es crear unos vectores que van a estar vacíos al principio, y ya van a ver de qué me van a servir en un futuro. Como dice Mickey Mouse, es una herramienta misteriosa que me va a servir para más adelante. Por ahora van a ser vectores vacíos, todos. Y bueno, ya les voy a decir cómo se van a llenar estos vectores. Ahora voy a decir, mientras el error sea mayor a mi
tolerancia, voy a calcular primero mi punto medio, a más b sobre 2. Ok, ahora mi x actual, es decir, mi nueva aproximación de la raíz, es justamente ese punto medio, m. Ahora, el error, que va a ser donde nos basemos para hacer este criterio de parada, va a ser el valor absoluto de x actual menos el x anterior. Entonces, como estamos en la primera iteración, x anterior vale 0, porque ya lo he declarado acá en 0. Pero en la siguiente iteración, este x anterior va a ser el x actual y x actual va a ser el siguiente x actual, que lo hagamos en la siguiente iteración. Ok, entonces voy a ir llenando estos vectores que estaban vacíos, los voy a ir llenando, ya van a ver para qué. XA va a ser XA con A, XB va a ser el vector anterior con B. ¿Qué más? XM va a ser... O sea, voy a ir aumentando estos valores a estos vectores que están en un principio vacíos. Este va a tener FA. Este va a tener FDA. FB va a tener los valores de FDB. FM va a tener los valores de FDM. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero hacer un código más robusto donde se vea mejor cómo funciona este método, y aparte lo voy a subir a GitHub. Entonces aquí les voy a dejar en la descripción de este video el repositorio para que lo puedan descargar directamente de GitHub. Y bueno, ahora sí, ya he llenado esos vectores. Ahora lo que voy a decir es, si f de a por f de m es menor a 0, es decir, si cambia es decir, si estoy aquí, f de a es positivo y f de P1 es negativo, o f de a es negativo y f de P1 es positivo, entonces me quedo con ese subintervalo. Mi nuevo B va a ser P1, o el punto medio que acá es M. Es decir, aquí B va a ser igual a M. Caso contrario, A va a ser igual a M. Y seguimos en este proceso. End. Ahora, el X anterior se va a volver el X actual. Y listo. Aumentamos el número de iteraciones en 1. End. Y por último, bueno, R va a ser X anterior, que es el último que tengo acá. O bueno, puede ser X actual, no importa. Bueno, no podemos poner X actual porque X actual es una variable que está solo dentro del while. Entonces pongamos X anterior, que a las finales va a ser X actual, no importa. Y acá en la siguiente línea vamos a hacer una tabla. Entonces yo llamo a la función table. Le paso n, le paso xa, le paso xb, xm. ¿Qué más le paso? fa, fb, fm. Y me falta e, que es el error. Entonces ya ven por qué hice esos vectores vacíos y los fui llenando para tener una tabla muy bonita. MATLAB nos permite hacer tablas muy bonitas, aunque no lo crean. Y bueno, ya que estoy acá, voy a crearme mi función f, que no va a ser más que la típica función que se utiliza para este método, que es e a la menos x menos x. Voy a llamar a bisección y le voy a decir, pásame la solución de esta ecuación en el intervalo 0,1, con una tolerancia de 1 por 10 a la menos 6, pongámosle. Ok, entonces, como pueden ver, necesité 20 iteraciones y la solución final con esas 20 iteraciones es de 0.5671. Aquí pueden ver el valor de XA, de XB, el punto medio, FDA, FDB, FDM y el error. Entonces, una tabla con un formato impecable se genera si utilizamos ese comando table. Ok, ya hemos hecho esto en MATLAB. Ahora hagámoslo en el glorioso Python. Acá ya tengo un script abierto en Spider, que va a ser el nuevo IDE que voy a utilizar yo.
Ok, voy a importar pandas. ¿Por qué pandas? Bueno, pues porque quiero hacer tablas bonitas como he hecho en MATLAB. Y ya les voy a enseñar cómo hacer una tabla en pandas también. Un data frame, para ser más exacto. Y voy a definir mi función bisección. Le paso a B, tolerancia. Y ¿saben qué? Voy a hacer un copy-paste del código anterior. Pero lo voy a programar para que vean ustedes también cómo se hace. FDA. Primero verificamos si el intervalo es válido. Si esto no es válido, ponemos pues no válido, punto, y return. Ok. Entonces, nuevamente, ponemos un error grande. Aquí voy a poner todo en una misma línea porque soy bacán y Python me deja hacerlo. Aunque aquí me sale un error. Error is assigned but never used. Ah, ok. Me dice que todavía no lo he usado, pero ya lo voy a usar. No sé por qué te desesperas, Python. Bueno, n igual 1. Y asimismo voy a crear, en este caso son listas vacías. XA, XB, XM. ¿Qué más? FA, FB, FM. Y E, que va a ser la lista de los errores. Muy bien, ahora vamos a decir mientras el error sea mayor a la tolerancia, M es A más B sobre 2. X actual va a ser M. ¿Qué más? Error va a ser igual al valor absoluto de X anterior menos X actual. Entonces creo que me olvidé de decirles porque este es el criterio para, bueno, si X anterior se acerca mucho al X actual, eso quiere decir que ya no vamos a seguir pudiendo mejorar esta aproximación, porque X anterior se va a parecer mucho a X actual, entonces la diferencia va a ser muy chiquita, y cuando eso sea menor a la tolerancia, bueno, pues vamos a parar el método. Ahora vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo, es decir, llenar estos vectores. Por suerte acá solo tenemos que hacer append y pasamos el valor que queremos agregarle a esta lista. ¿Qué más? xm.append m, fa.append fda, fb.append fdb, fm.append fdm. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? e.append. Y ponemos aquí el error. ¿Qué más? Bueno, ahora sí vamos a decir si fda multiplicado por fdm es menor a 0, pues vamos a decir b es igual a m. Else vamos a decir que a es igual a m. Y bueno, x anterior va a ser igual al x actual. Y aumentamos las iteraciones en 1. Ahora vamos a crear un diccionario que va a tener, bueno, las columnas van a ser n, van a ser xa, ¿qué más? Van a ser xb, van a ser xm, la otra columna va a ser fa. Entonces, como pueden ver, este es un diccionario de listas. Los elementos son listas. ¿Qué más? FM, FM y el error es E. Ok, entonces este diccionario, estos keywords van a ser, o los keys, perdón, van a ser las columnas y estos van a ser el contenido de esas columnas. Ok, ahora tt, que es nuestra tabla, va a ser pd.dataframe. Le vamos a pasar d. Y vamos a poner el índice tt.setIndex. Vamos a decir que el índice es n. Y inPlace igual true para decir que es una operación inPlace. Y hacemos esto. Y también hacemos esto para que se muestre toda la tabla.
Si estuviéramos trabajando en Jupyter Notebook, tal vez se nos muestre toda la tabla bien bonito, pero acá estamos en Spider, entonces no se nos va a mostrar tan bonito. Corremos y luego llamamos, bueno, primero tenemos que crear la función, ¿no? Y tenemos que también importar el paquete math para utilizar el exponencial. F lambda x exp menos x menos x. Ok, y llamamos a bisección f 0, 1 y 1 por 10 a la menos 6. Como pueden ver, se me muestra aquí una tabla muy bonita. Entonces el índice es n, es decir, aquí no va a aparecer 0, 1, 2, 3, sino va a aparecer n, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 20. Y bueno, se nos muestra toda la tabla. Si no hubiera puesto toString, me iban a salir unos puntos suspensivos aquí, se iba a comer el FDA, creo. Y eso es todo, es la misma tabla que tengo en MATLAB. Básicamente 20 iteraciones, si le pasé los mismos parámetros. Y bueno chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido a cómo encontrar raíces con Newton-Raphson, con secante, con bisección. Y que hayan aprendido un montón viendo mi video. Nos vemos en el siguiente video.